El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado una modificación de crédito para saldar la deuda de los seguros agrarios que el anterior Gobierno del Partido Popular quedó pendiente de pagar. Y en ese sentido me adelanto ya a la posible contestación que va a tener esta noticia y esta rueda de prensa para decirles con absoluta rotundidad que hasta julio del año 2011 los seguros agrarios estuvieron pagados en Extremadura. Hasta el año 2011, y fue la entrada del Gobierno del PP el que no las pagó y el que además luego los eliminó en el año 2012, como ustedes los medios de comunicación recordarán. Este nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, como ya comprometió en la campaña electoral, va a recuperar el modelo anterior de los seguros agrarios en nuestra región. Y prueba de ello, de que vamos a recuperar el modelo anterior de seguros agrarios, que permítanme decirles que Extremadura, junto con Galicia, hasta el año 2011 era la mejor autonomía que pagaba los seguros agrarios y que mejor sistema de seguros agrarios tenía en marcha. Prueba de esto que les digo es que en el presupuesto fallido, que podemos decir que presentó el Gobierno de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2016, iba una dotación de 7,5 millones de euros precisamente para volver a ese sistema de seguros agrarios que el Gobierno anterior decidió romper. Pero hoy es una condición indispensable, y creemos que lo es, saldar la deuda que está pendiente para, en segundo lugar, volver y recuperar ese nuevo sistema y partiendo pues, de que están todavía, como saben, pendientes de negociación con el resto de fuerzas políticas los futuros presupuestos para el año 2016.